Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hay encuentros que trastocan una vida, noches que transforman un destino. A menudo se cree que las almas más opuestas se evitan, que se ignoran por naturaleza, como dos ríos que fluyen en direcciones opuestas. Pero a veces, estas corrientes se cruzan repentinamente, en una colisión silenciosa que redibuja los contornos del mundo. Para Emily Carter, una joven de 19 años, tímida, discreta, casi invisible a los ojos del mundo, esta noche iba a ser el final de un capítulo demasiado estrecho, demasiado sabio. Había crecido en una casa blanca con un porche de madera, contra ventanas azules que se desprendían del Salt Mississippi, en el pequeño pueblo de Greenville, donde todos se conocían, y sobre todo, donde todos se permitían juzgar. Su madre Ruth Carter, maestra de tercer grado en la escuela local, abogaba por la disciplina, la modestia, las oraciones antes de cada comida y las faldas por debajo de la rodilla. Su padre, el reverendo Samuel Carter, sostenía la iglesia bautista con la misma mano firme que usaba cuando bendecía o regañaba. A Emily la habían criado para creer que el mundo era una trampa, que las grandes ciudades se tragaban las almas puras y que la lujuria, especialmente la de las mujeres, era una falta que debía confesarse, jamás aceptarse. Y sin embargo, a pesar de los sermones, a pesar de los sencillos vestidos cosidos a mano y los domingos pasados en bancos de roble pulido, algo ardía suavemente en su interior. Un anhelo de luz, de escape. De descubrir lo que era, más allá de desde el campanario, más allá del río Yazoo, más allá de los juicios. Leía a escondidas novelas románticas prohibidas, subrayaba frases en silencio, escuchaba viejas canciones de jazz en su habitación, imaginando vidas distantes y libres. Nunca había besado a nadie. Pero ya sabía que, cuando llegara ese día, sería una decisión plena y consciente. Su cuerpo y su corazón no pertenecerían ni a sus padres ni a la iglesia, sino solo a ella. A cientos de kilómetros de distancia, Nueva York, otro mundo, giraba a una velocidad que Greenville ni siquiera podría haber concebido. Era el universo de Alejandro Reed, 36 años, traje a medida, mirada acerada, sonrisa inusual a menudo desprovista de calidez. Director ejecutivo del grupo inmobiliario, Caña y Corona, vivía en una torre de cristal con vistas a Manhattan, en un apartamento donde cada mueble valía más que los ingresos anuales de un residente de Greenville. Alejandro era un hombre hecho a sí mismo en apariencia, pero no en alma. Su padre, un magnate sin escrúpulos, le había dejado todo como herencia, menos el amor. Su madre, una artista perdida en un mundo demasiado frío, había muerto joven, de alcohol y soledad. Su hermana Lena, 7 años menor que ella, se había quitado la vida a los 20 años, en pesado silencio, después de años de sufrimiento del que nadie quería hablar. Desde ese día, Alexander se había atrincherado en el control. Cada hora de su vida estaba planeada. Cada relación, calculada. No se enamoró, él, contratos firmados, no hizo promesas, cláusulas redactadas. Las mujeres en su cama eran hermosas, cultas, poderosas, pero ninguna de ellas rozaba lo que aún le quedaba de humanidad. Evitaba cualquier cosa que pudiera asemejarse a la ternura. Hasta esta noche. Hasta ella. Ella, que no venía de su mundo, que no tenía nada que demostrarle, nada que venderle. Ella, a quien él no entendía, pero cuyos ojos lo habían desarmado con una simple mirada. Para Alexander, esta frágil joven no debería haber sido más que una chispa pasajera, una fantasía rural que rozaba su realidad concreta. Solo otra curiosidad. Pero en el momento en que sus miradas se cruzaron en el bullicio silencioso de una gala neoyorquina, algo se quebró. No en su corazón, no estaba listo para admitirlo, sino en sus instintos. Sintió que esta chica de manos delgadas y sonrisa torpe no era simplemente inocente. Llevaba en su interior algo singular, algo ardiente, una verdad. Y esta verdad perturbaría los gruesos muros que él había construido durante 15 años. El destino, caprichoso e implacable, hizo que sus caminos se cruzaran en Charleston, una ciudad congelada entre los susurros del sur y los recuerdos de otro tiempo. Esa noche, el calor era húmedo, casi sofocante, como si incluso el aire supiera que algo irreversible estaba a punto de suceder. Gala benéfica para niños desfavorecidos se celebró en una antigua mansión restaurada, un edificio de ladrillo rojo con columnas blancas, iluminado con guirnaldas doradas, candelabros de cristal y discretos violines. Allí se reunieron las figuras más importantes de la costa este, vestidas de seda y terciopelo, con ambiciones disfrazadas de filantropía.
Emily Carter, que nunca había pisado un lugar tan suntuoso, había entrado por la puerta trasera, literalmente. Estaba allí solo porque su tía Virginia a Emily, una ama de llaves de un hotel de Charleston, le habían ofrecido un trabajo a cambio de los organizadores de la gala. Le rogó a Emily que la ayudara a servir los aperitivos. Emily dudó, pero la llamada del mundo, incluso vislumbrada a través de las cortinas, fue más fuerte. No era un vestido de noche lo que llevaba puesto. Solo un bata sencilla cosido a mano por ella misma, en algodón color crema, adornado con un fino cinturón de satén descolorido. Llevaba el cabello recogido en una modesta trenza, y sin embargo, algo en su andar, en su forma de observar a la gente, en su tímida sonrisa, la distinguía. Ella no intentaba ser vista. Y aún así, se dio cuenta. ¿Qué carajo? Alejandro Reed quien la vio primero. Estaba sentado en una mesa ovalada, con un vaso de whisky en la mano, escuchando distraídamente el discurso meloso de un político local. Pero su mirada, errante, se fijó en ella. Se había sentado por error, intentando descansar unos minutos, pensando que la mesa estaba vacía, pero allí estaba. Se sonrojó y se levantó rápidamente, confundida. Lo siento, no sabía eso. Permanecer, dijo simplemente, con una voz profunda y tranquila. Sus ojos se encontraron. Sus ojos verde brillante, estaban llenos de una inocencia encantadora, pero también de una extraña calma. La suya oscuro, ardiente, pero embrujado parecía buscarle un defecto a esa dulzura. Había visto cientos de rostros, pero ninguno como este. Él le preguntó su nombre. Emily, respondió ella. Sin apellido. Solo Emily. Y eso fue suficiente. Él la invitó a bailar. Ella se negó al principio, cortésmente, intimidada por las miradas, por la diferencia de mundos entre ellos. Luego, sin saber por qué, era la música, la forma en que la miraba, o esa sensación irracional de ¿ya visto? Ella cedió. En la pista de baile, de la mano de él, se sentía flotar. Nunca había bailado un vals, pero sus pasos seguían los de él con una extraña facilidad. Ella no sonreía. Lo miraba fijamente. Profundamente. Como si lo estuviera leyendo a través de sus ojos. Alexander, acostumbrado a las mujeres que lo coquetean o lo desafían, se sintió perturbado. Ella no intentaba impresionarlo ni complacerlo. Ella, lo observó, a él, como un misterio que ya medio conocía. Al final de la noche, él insistió en acompañarla a casa. Ella dudó. Pero aceptó. En el silencioso vestíbulo de su modesto hotel, le ofreció una bebida en el salón privado del piso superior. Ella aceptó. La atmósfera era silenciosa, casi irreal. Él hablaba poco. Ella hablaba aún menos. Pero este silencio no era vacío, era cargar. De tensión, de electricidad, de un misterio aún enterrado. Cuando le pidió que se quedara, su voz no era coqueta. Era casi suplicante. Como la de un hombre que, sin saber por qué no quería que se fuera todavía. No cruzaré ningún límite, Emily, dijo suavemente, no sin tu consentimiento. Ella lo miró fijamente durante un largo momento y luego asintió. Y lo que se suponía que sería una noche de iniciación, de entrega, se convirtió en una noche de revelación. No había prisa ni brutalidad. La tocó con una ternura que ya no sospechaba que existía en él. Pero algo lo inquietaba. No era la inocencia de la chica lo que lo sorprendía. Era fuerza silenciosa con la que lo miraba. El hecho de que no tuviera miedo. Que pareciera saber. Cuando intentó hacerle algunas preguntas sobre su vida, ella respondió con frases vagas pero precisas. Sabía cosas. Detalles. Su segundo nombre. La dirección de la casa de campo de sus padres. El nombre de su hermana, Lena. Su fecha de nacimiento. Se quedó congelado. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó frunciendo el ceño. Emily lo miró con calma, desnuda bajo las sábanas, con el rostro bañado por la luz dorada de una lámpara antigua. No sonreía. No temblaba. Entonces dijo lentamente, sin odio, pero sin andarse con rodeos. No me recuerdas, ¿verdad? Soy la hija de aquel a quien tu padre abandonó. Alejandro se sintió mareado,
Fue como si el suelo bajo sus pies se abriera silenciosamente, sin previo aviso, sin hacer ruido. Miró a Emily, la joven que acababa de conocer, y de repente, todo en ella pareció diferente, cada gesto, cada palabra intercambiada desde que se conocieron adquirió un nuevo significado. Ella no estaba allí por casualidad. Maggie Carter, el nombre le vino a la mente como un recuerdo reprimido durante mucho tiempo. Lo había oído solo unas pocas veces en su infancia, susurrado tras puertas cerradas, siempre en un contexto turbio y prohibido. Maggie había sido la amante de su padre, Richard Reed, un hombre formidable en los negocios, implacable en la intimidad. Cuando Maggie se embarazó, Richard, entonces en la cúspide de su poder, solo vio un peligro para su imagen. Él le había pagado para que desapareciera. Emily, esta joven sentada frente a él, con rasgos tan finos, una mirada tan penetrante, fue el fruto de esta traición. La mancha. Eres mi hermana. Pero Emily meneó la cabeza lentamente. No. No exactamente. Siguió un silencio pesado, denso como una tormenta a punto de estallar. Luego añadió, con una voz casi suave, pero cargada de una verdad aguda. No eres mi hermano, Alexander. Tu madre no pudo tener hijos después de que nacieras. Mi padre no es Richard Reed. Pero intentó hacerme desaparecer cuando era un bebé. Quería comprar silencio y luego miedo. Mi madre huyó. Me protegió. Y hoy he venido a revelar la verdad. Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Pero no vine a vengarme. Vine a liberarme. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él, una presa, una barrera interior que había construido a lo largo de los años. Se levantó y caminó nervioso por la habitación, atrapado en un torbellino de pensamientos. Quería creerle, y en el fondo lo hizo, pero fue demasiado repentino. Demasiado profundo. Demasiado doloroso. Emily abrió su bolso y sacó una pequeña libreta de cuero desgastado, una reliquia preciosa. En el interior cartas escritas a mano por Maggie, trozos de vida garabateados entre dos silencios, confesiones dirigidas a una muchacha a la que nunca quiso cargar de odio. Lo guardó todo. Copias de transferencias bancarias, cartas amenazantes, una foto rota de tu padre junto a ella, mucho antes de que la repudiara. No me lo inventé, Alexander. Leí todo esto cuando enfermó. Justo antes de morir. Fue entonces cuando decidí ir a buscarte. Alexander tomó el cuaderno con manos temblorosas. Leyó unas líneas. Reconoció la letra de su padre frío. Calculado. Pero lo que más le preocupaba, era la letra de Maggie, lleno de amor. Lleno de dolor contenido, ella nunca quiso venganza. Solo quería que su hija viviera libre. Sin vergüenza. Mientras cerraba lentamente el cuaderno, sus ojos se encontraron con los de Emily. «Estás enojado conmigo», murmura. Ella negó con la cabeza. «No. No eres él. Lo supe en cuanto te vi. Algo te marca. Un viejo dolor. Una pérdida». Apartó la mirada. No era solo un recuerdo, era una herida abierta. Su hermana, Lena, murió hace 15 años. Oficialmente, un suicidio. Extraoficialmente, un grito que nadie oyó. Era demasiado joven, demasiado ausente, quizás demasiado ciego. Nunca se lo perdonó. Y desde entonces vivía rodeado de mujeres sin rostro, contratos sin sentido, una vida lujosa pero vacía. Emily se acercó y con voz tranquila, casi susurrante, dijo: «Vine a enfrentarte. Pero no esperaba encontrarte, tan destrozado como estoy». Pasaron el resto de la noche hablando sin barreras. Le habló de Lena, de las noches de insomnio, de la ira de su padre, de su huida al mundo de los negocios. Ella le habló de su madre, de sus silencios, de sus miradas cargadas de secretos. Hablaron del abandono, del perdón, de lo que realmente significa existir más allá de un pasado impuesto. Un vínculo extraño, indefinible, tejido entre ellos. No es amor en el sentido romántico. Todavía no. Pero algo inevitable, una atracción, sí, pero entrelazada con compasión y reconocimiento. Una alquimia nacida de dos soledades que se habían reconocido. Y cuando Alexander intentó, unos días después, alejarse, creyendo que hacía lo correcto, creyendo que la protegía de un mundo demasiado oscuro, Emily lo miró sin vacilar.
Crees que huyes para salvarme. Pero nunca has estado más vivo que cuando me escuchas. No es a ti a quien vine a buscar, Alexander. Es mi propia libertad. Se quedó allí congelado. Y por primera vez en años tenía miedo de perderla. Cuando estalló el escándalo fue como una tormenta invernal que azotó sin previo aviso. Los tabloides se aferraron a la noticia con feroz voracidad. La hija oculta de la amante de Richard Reed se enfrenta al heredero del imperio inmobiliario, secretos, traiciones y pasiones prohibidas, Emily Carter, una desconocida que vino a sacudir los rascacielos. Los rumores abundaban. Algunos dijeron que Emily manipulaba a Alexander. Otros afirmaron que era una oportunista que buscaba extorsionar o chantajear a la familia Reed. Las redes sociales se volvieron locas. Unas imágenes filtradas de Emily saliendo del apartamento de Alexander fueron noticia. Rostros borrosos afirmaron conocerla. Los buitres estaban dando vueltas. En los pasillos de Reed y Crown, el pánico era palpable. Los inversores se retiraron uno tras otro. Las acciones se desplomaron. Los socios estratégicos exigieron rendición de cuentas y los enemigos de Alejandro, acechando en las sombras durante años, olieron el olor de la sangre. Alexander se vio acorralado. Lo instaron a repudiar públicamente a Emily y restaurar la reputación del grupo. Sus abogados lo instaron a cortar lazos. Su junta directiva ya hablaba de reemplazarlo. Así que, una noche, le pidió a Emily que se fuera. No porque dudara de ella, pero porque tenía miedo. Vete, Emily. Ve a un lugar donde no podamos alcanzarte. Me encargaré de esto sola. Ella lo miró largo rato, sin ira, sin lágrimas. Luego se acercó, le puso la mano en la mejilla y le dijo simplemente: No. Al día siguiente, habló. Frente a las cámaras. Sin notas. Sin maquillaje. Sin artificios. Ella contó su historia. Su madre. Las cartas. Las filtraciones. La verdad que había descubierto. No pidió venganza. No pidió justicia. Ella habló de él. Alexander Reed no es su padre. Nunca me menospreció. Me escuchó. Creyó en mí. Me salvó. Me vio como persona. No fue un problema. El público quedó cautivado. Su sinceridad se reflejaba en la pantalla. Las filas comenzaron a moverse. Se alzaron voces a su favor. Figuras públicas expresaron su respeto. Y algunos inversores regresaron discretamente. Pero Alejandro había cambiado, el escándalo había actuado como un shock saludable, ya no quería este mundo de pretensiones. Vendió sus acciones en las ramas más controvertidas del imperio Reed. Cerró varias filiales dudosas, reestructuró lo que pudo, y creó una fundación en memoria de su hermana, Lena, dedicada a la salud mental de mujeres jóvenes. Luego dejó el negocio. Durante este tiempo, Emily ingresó a la Universidad de Columbia, con una beca que se negó a vincular con su nombre. Quería ganarse su lugar. Estudiar derecho era para ella una forma de transformar el dolor en justicia, para darle sentido a esta lucha heredada. Vivían juntos en un apartamento sencillo en el barrio de Morningside, sin lujos. Sin fachada. Se amaban, pero sin prisas sabían que el fuego aún ardía entre ellos, a veces incluso con más intensidad que al principio. Pero estaban construyendo otra cosa, una relación basada en la reparación lenta, seguro libre elección, seguro escucha real. A veces, durante las largas noches de invierno, cuando Nueva York quedaba en silencio bajo la nieve y las farolas proyectaban sombras sobre las paredes, Emily se acurrucó junto a él. Y en un suspiro, murmuró: Creíste que yo era una virgen inocente, pero eras tú quien necesitaba ser salvada. Él no siempre respondía. Pero le apretaba los dedos un poco más fuerte. 3 años después, en un pequeño claro en el corazón de las montañas de Vermont, intercambiaron sus votos. Sin fotógrafos. Sin invitados famosos, solo unos pocos seres queridos. Unas pocas verdades. Y 2 almas sanadas. Emily llevaba un sencillo pero radiante vestido color marfil, cosido por la misma tía con la que había asistido a la gala de Charleston. Alexander, vestido con un traje gris claro, tenía los ojos húmedos. Nada de discursos extravagantes. Solo estas palabras, susurradas como una promesa.
Me hiciste creer que podía ser un hombre libre. Y ella, con los ojos brillantes. Me recordaste que no nací para estar en silencio. El viento en las hojas era su música. El silencio, su testimonio. Y el amor, su renacimiento.